Listo, doctor, adelante. Un saludo, estimados alumnos. Yo soy el doctor Jesús de la Jara Cordero, médico internista del Hospital Rebagliati, eh, coordinador de la Academia de Viamedic, de la área de clínicas y docente de los cursos de Semiología y Medicina Interna de San Marcos y ex profesor del curso de Farmacología en la Universidad de San Martín de Porres. Ahí están mis redes por si gustan seguirme, de Facebook y de Instagram. Ahí subo a veces contenido médico y algunos datos quizás que les puedan interesar. Ahora vamos a hablar de, disculpen que estoy un poquito mal, la parte de intoxicación por analgésicos, sobre todo acetaminofén y aspirina. El acetaminofén, desde luego, nos referimos aquí al paracetamol. Este es un producto, un fármaco realmente que lo usamos muchísimo, tanto en pediatría, también como por supuesto en medicina interna, para el tratamiento de diversas afecciones, principalmente como su mecanismo antipirético y también analgésico, ¿no? Puede ser usado en una variedad de infecciones, infecciones urinarias, neumonías, faringitis, endocarditis, etcétera, ¿ya? Para aliviar sobre todo la fiebre y también un poco como analgésico. El paracetamol es un medicamento realmente bastante bien tolerado. No solamente me baja la fiebre, sino también me ayuda con el malestar general que pueden ocasionar las enfermedades. Es muy bueno y recomendado, pero puede realizar cuando se da en demasía, en una cantidad muy alta, algunos efectos adversos y desde luego también intoxicación. En realidad, la toxicidad de este medicamento no depende tanto de ese compuesto, sino de uno de sus metabolitos derivados. Este metabolito se llama la N-acetil-P-benzoquinona. N-acetil-P-benzoquinona, más conocido como NAPQI. Este metabolito se forma al metabolizar por vía oxidativa en el hígado y también en el riñón, pero mayormente en el hígado. Sobre todo a través de cuál de los citocromos que existen en el hígado, el CYP2E1. ¿Ya? En realidad el hígado es una fábrica, es un laboratorio de muchas enzimas que va a encargarse de metabolizar los fármacos, añadiéndoles radicales o quitándoles. Entonces, de esto lo más importante son los CYP, ¿no? Los citocromos. Y tenemos aquí que el que interviene en la formación del NAPI es el CYP2E1. También hay eh, otras enzimas de la familia, como el CYP3A4 o el CYP2A6, pero fundamentalmente el CYP2E1. Normalmente el paracetamol es metabolizado en el hígado a través de la conjugación del glucurónido. Entonces, el 85% de la metabolización que suele darse por el glucurónido o por el sulfato, cuando la cantidad de paracetamol es mucha, empieza a saturarse. Quiere decir que trata de detoxificar el paracetamol, detoxifica, 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 pero si es mucho paracetamol, ya las enzimas no pueden con ello. Por lo tanto, se va a incrementar la otra vía, que es la vía alternativa u oxidativa. Y esta vía al final lo que va a ocasionar es que se acumule más de este metabolito tóxico. ¿Cómo es el metabolito tóxico? Dijimos el NAPQI, N-acetilpbenzoquinol. Entonces, este metabolito se forma, pero en realidad muy poco. Cuando las cantidades de paracetamol son muy grandes, ahí ya empiezan a acumularse. Y este metabolito, como les digo, el NAPQI es el causante de la intoxicación. La eliminación del paracetamol fundamentalmente es renal. Se dice que el 90% del fármaco se elimina en las primeras 24 horas, en el primer día. Y el metabolismo ya sabemos que sobre todo es por glucurónido y también por sulfato, ¿no? Principalmente. Este cuadrito que vemos aquí resume en realidad lo que hemos hablado, ¿no? Miren aquí que vemos al paracetamol. El paracetamol va a pasar por muchos procesos, entre uno de ellos va a poder recibir una sulfatación o una agregación del radical glucurónido en el hígado. Estos dos compuestos que he subrayado de morado, entonces son compuestos, por decirlo, normales, ¿no? Son productos del metabolismo. Sin embargo, hay otra vía, como les dije, que es la vía oxidativa,
Doctor, la vía oxidativa solamente se da cuando estos dos mecanismos ya se saturan, o sea, ya no, el hígado no puede ya producir y este exceso de paracetamol empieza a pasar a este metabolito intermedio, ¿no? Que se llama NAPQI, ¿ya? Este NAPQI a su vez va a ser metabolizado por el glutatión a ácido mercaptúrico o también va a combinarse con macromoléculas celulares. Si este NAPQI se llega a combinar con macromoléculas celulares, va a ocasionar la muerte celular, ¿ya? Va a ocasionar la muerte o necrosis celular. Entonces, este es el metabolito que ustedes siempre tienen que recordar, que es el causante de la intoxicación por paracetamol. En realidad, el paracetamol puede causar muchas reacciones, ¿no? Principalmente la intoxicación típica es el tema del daño hepático, ¿ya? Daño hepático. Pero aparte también ustedes saben, los fármacos siempre tienen otros tipos de efectos adversos que pueden presentarse a veces de manera rara, ¿no? Por ejemplo, aparte del daño hepático, puede causar cólicos renales, insuficiencia renal por disminución súbita del volumen urinario. Rarísimamente dan agranulocitosis, quiere decir una disminución del nivel de neutrófilos abastonados. Puede causar trombocitopenia, anemia, dermatitis alérgica y piuria estéril, o sea, la aparición de leucocitos en la orina, que no crece bacteria alguna, o sea, no es ocasionada por una infección, sino simplemente es estéril. Estos efectos adversos que hemos mencionado en realidad son bastante raros, ¿ya? Son bastante raros, no corresponden a un mecanismo fisiopatológico claro, como en el caso del daño hepático, que sí se sabe qué es lo que pasa, sino simplemente son reacciones que pueden aparecer muy esporádicamente. En cuanto a esto, entonces, tenemos que reconocer que la intoxicación por paracetamol es la primera causa de insuficiencia hepática aguda a nivel mundial. Ya, vamos a poner acá. Primera causa de insuficiencia hepática aguda a nivel mundial, ¿no? Solamente en el caso del África, solamente en el caso del África, que ahí más bien existe una alta incidencia de infección por hepatitis E, por ejemplo, en la India y aquí hepatitis B, pues aquí sí podemos pensar de que la primera causa son estas infecciones de hepatitis, que son bastante raras en nuestro medio, ¿no? Sobre todo la E, ¿ya? La E acá, por ejemplo, también en Bangladesh es bastante alto, ¿no? Pero en la mayoría de países desarrollados y en vías de desarrollo, la primera causa de insuficiencia hepática no es la infección por hepatitis, sino más bien la intoxicación por paracetamol. ¿Ya? No se confunda, ojo, no estamos hablando de la primera causa de insuficiencia hepática crónica. Obviamente, si hablamos la causa de insuficiencia hepática crónica, ahí hablamos de la cirrosis, ¿no? De la cirrosis del alcohol. Eso da insuficiencia hepática crónica, ¿no? Pacientes que poco a poco van a tener un deterioro del hígado, van a hacer cirrosis y van a hacer muchas complicaciones ocasionadas por la falla del hígado, ¿no? Ya saben ustedes que puede tener ascitis, puede tener encefalopatía hepática, puede tener varices esofágicas que condicionan sangrado y un largo etcétera. Acá no estamos hablando de la cirrosis, estamos hablando de la insuficiencia hepática aguda, no crónica. Aguda quiere decir que en rápidas horas o días se instala una falla hepática severa. ¿Ya? Entonces, esto sí tiene como primera causa a la intoxicación por paracetamol, para que ustedes se den cuenta de la importancia de la intoxicación de la cual estamos hablando. En realidad, tenemos que saber, tenemos que saber que el paracetamol, como les decía, creo en la primera clase, el paracetamol es un compuesto que está en muchos fármacos, ¿no? Y eso ocasiona muchas veces la intoxicación. En Estados Unidos, por ejemplo, como les decía, acá en Perú nosotros siempre aprendemos los fármacos por su nombre genérico. No hay una ley que ha salido hace un tiempo en el cual dice que la enseñanza de fármacos tiene que ser por nombre genérico. No podemos hablar de, por ejemplo, de Rosefin, de Gravol, ¿no? Tenemos que hablar del nombre genérico, ceftriaxona, dimedrinato, ¿no? Justamente para
no por ahí favorecer alguna marca de algún laboratorio, ¿no? Se habla de nombres genéricos. Pero en Estados Unidos más bien todavía, incluso ustedes van a ver artículos, ¿no? Hay a veces medicina en los cuales muchas veces se conserva el nombre comercial, el nombre que le ha puesto el laboratorio a cada uno de los fármacos, ¿no? Entonces, esos nombres comerciales muchas veces no te dicen que tiene tramadol, ¿no? Por ejemplo, perdón, que tiene paracetamol. Por ejemplo, el Saldiar, ¿no? El Saldiar es una mezcla de tramadol y paracetamol, por ejemplo, ¿no? Tramadol, paracetamol. Tenemos, por ejemplo, el Supracal, ¿no? Que también es paracetamol solo, Supracal, paracetamol solo, ¿no? Tenemos el paracetamol mismo, el Panadol, y un largo etcétera. Entonces, ¿qué pasa? A veces el paciente puede ir al boticario, ¿no? Y le dice, oye, tengo algo para el dolor, ya te voy a dar eso. Entonces te da paracetamol, luego te da Saldiar, que es tramadol y paracetamol, pero también tiene paracetamol. Luego te da Supracal, que también tiene paracetamol. Entonces muchas veces las personas se intoxican sin saber lo que están tomando. O sea, toman la pastilla que es para el dolor, pero no saben que están repitiendo una y otra vez el mismo principio activo, en este caso el paracetamol. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los mecanismos por los cuales estas personas a veces se intoxican, ¿no? Porque toman medicamentos que no saben que contiene el mismo principio activo y están repitiendo el plato, como se puede decir. ¿Ya? Me interesa hablar, ok, sí, un poquito está desordenado. En el caso del paracetamol, si me preguntan ustedes, ¿cuál es la dosis, ¿no? En la cual me puede ocasionar la intoxicación? Justamente se dice, la dosis estándar, así que figura en todos los libros, es 4 gramos. Una dosis de 4 gramos al día, ¿no? Acuérdate que la pastilla del paracetamol viene de 500 o de 1 gramo. Entonces, 8 pastillas de 500 miligramos teóricamente me pueden causar una intoxicación por paracetamol. Si bien es cierto que la mayoría de síntomas, ¿no? O sea, la mayoría de veces que un paciente realmente se intoxica es con 7,5 gramos, ¿ya? Con 7,5 gramos. Sin embargo, dosis de 4 se considera un punto corte para hablar de que es una dosis que puede causar intoxicación. Y es cierto, sin embargo, también es cierto que con dosis a partir de 3 gramos ya puede verse a veces, raramente, algún grado de intoxicación. ¿Ya? Entonces, esta es la dosis que nosotros generalmente manejamos como dosis posiblemente tóxica. ¿Ya? Entonces, en realidad la intoxicación por paracetamol es dividido por fases en alguna literatura. Algunos hablan de 3, otros de 4. Acá le estamos presentando la de 4 fases. Y las fases se van a determinar por tiempos, en realidad, ¿no? En el fase uno abarca desde la primera media hora hasta el primer día, 24 horas. La fase 2 de 24 a 72 horas. La fase 3 de 72 a 96 horas. Y la fase 4 de 4 días a 2 semanas, o sea, mucho más. En el caso de la primera fase, lo que va a tener el paciente son síntomas generalmente gastrointestinales. Puede tener náuseas y vómitos, anorexia, palidez, sudoración y malestar. Otra gran mayoría todavía permanece asintomática, ¿ya? Pero acá los síntomas van a ser bastante leves, generalmente en las primeras 24 horas, ¿no? Después de 24 a 72 horas después de la ingestión, puede tener el paciente todavía algunos efectos gastrointestinales y también se agrega dolor en el cuadrante superior derecho, ¿no? Cuando hay un dolor del hipocondrio derecho, pues justamente es la zona donde se encuentra el hígado, ¿no? Es un tipo de dolor hepático. ¿Qué más? También pueden aumentar las concentraciones de las enzimas hepáticas y de la bilirrubina, ¿ya? Entonces, aquí, doctor, cuando hay un daño del hígado, ¿cómo me voy a dar cuenta? Es una muerte celular. Cuando hay daño del hígado y hay muerte celular, las enzimas hepáticas, que son el TGO y el TGP, van a estar altas. ¿Ya? Acuérdate, el TGO y TGP me indican daño celular, daño de las células, ¿ya? Entonces, si están elevados, quiere decir que las células, los hepatocitos, están muriendo o están sufriendo. Como el hígado está yendo mal, entonces también las funciones que el hígado controla se van a ir de pique. ¿Cuáles son esas funciones, doctor? El tiempo de protrombina, acuérdate, es un examen de laboratorio que me sirve para ver la coagulación del paciente, ¿ya? Y muchos
de las proteínas de la coagulación, como por ejemplo la trombina, la protrombina, son sintetizadas en el hígado. El hígado sintetiza estas proteínas. Entonces, si hay un déficit en el hígado, también va a haber una alteración en la coagulación, ¿ya? Además del dolor y de los cambios en el laboratorio, también puedo apreciar un deterioro de la función renal. El paciente va a empezar a orinar menos, eso se llama oliguria. Orina menos, eso de ahí se llama oliguria, ¿ya? En la fase 3 de 72 a 96 horas, ya estamos hablando de una necrosis franca, o sea, ya el hígado empieza a tener bastante necrosis, muerte de las células. Los pacientes también pueden presentar efectos de gastrointestinales, defectos de la coagulación, insuficiencia renal y también encefalopatía hepática, ¿ya? En realidad, aquí ya podemos ver más complicaciones del hígado, aún así las que ya hemos visto, todavía más defecto de la coagulación. El paciente va a tener encefalopatía, o sea, va a tener desorientación neurológica, va a estar dormido, no va a responder, va a estar desorientado, y eso se debe al daño hepático. Como dice bien claro, si el daño hepático es muy fuerte y fulminante, incluso ya acá el paciente ya podría estar muerto. O sea, no es necesario que pasen tantos días para que el paciente fallezca. Tranquilamente me puede fallecer si el daño es bastante severo. Y si el paciente, como te digo, sobrevive a la fase 3, la lesión se resuelve en esta fase 4. Y el hígado debería volver a una normalidad luego de 3 meses. O sea, el hígado tiene una capacidad de recuperación siempre y cuando el paciente pase la etapa más aguda. ¿Ya? Entonces dijimos, mayormente se ve al inicio como sensación de náuseas, de vómitos, puede haber dolor abdominal, las enzimas luego se van a empezar a elevar, ¿no? Sobre todo en la fase 2 como mencioné, después de 24 horas generalmente. Y luego posteriormente el paciente ya va a tener más dolor, hepatomegalia dolorosa y desde luego si aumentan las bilirrubinas, el paciente puede volverse ictérico, ¿no? Tú le ves la piel, está amarilla, ¿ya? La piel amarilla, eso se llama ictericia. Y también va a tener alteraciones de la coagulación, por lo tanto el paciente va a poder sangrar, digamos, un poco fácil, ¿no? Va a tener sangrado fácil, va a tener por ahí hemorragias, etcétera. Ahora, doctor, ¿cómo es el manejo del paciente intoxicado por paracetamol? Como les había dicho en la primera clase, todos los pacientes deben pasar por el ABCD, ¿no? Acuérdense que el ABCD es el abordaje inicial de todo paciente intoxicado, en el cual me voy a interesar sobre todo porque el paciente no se me muera, ¿no? Y por eso tengo que revisar que la vía aérea, esa es de la vía aérea, esté permeable, ¿no? No haya alguna obstrucción. Luego veo lo que es la respiración, ¿no? Respiración, que el paciente esté ventilando bien. Luego veo lo que es la circulación, ¿no? La presión, etcétera. Luego veo lo que es el desorden que presenta el paciente en este momento, ¿no? Y luego la posible exposición, ¿no? Que vendría a ser la intoxicación, ¿no? Exposición. Acá vemos también el Glasgow, la parte neurológica, ¿no? La parte neurológica. Y finalmente, como les digo, recién me pregunto por qué me está pasando esto, qué intoxicación puede estar teniendo el paciente, ¿no? Ahora, aquí obviamente nosotros tenemos que tener el antecedente que el paciente ha tomado paracetamol para tener generalmente una idea, ¿no? De qué está pasando con este paciente. Y otro aspecto muy importante, una vez que tú ya lo tienes seguro al paciente, no lo has intubado si lo requiere, ¿no? En la parte neurológica le has dado oxígeno si así lo requiere. Luego viene la parte de la determinación del nivel de paracetamol en la sangre. O sea, voy a tomarle una muestra de sangre para saber cuánto paracetamol tiene en la sangre. A eso le llamamos, como dice ahí, paracetamolemia, ¿no? Que es un nombre bastante feo. Paracetamolemia. Ahora, el tiempo en el cual nosotros tenemos que hacer este examen por consenso es 4 horas luego del ingesta. ¿Por qué, doctor? Ese es un número relativamente arbitrario que han acordado las diferentes sociedades de intoxicación que me sirve para
determinar adecuadamente el nivel de paracetamol. ¿Qué pasa si yo lo tomo antes de las 4 horas que el paciente ha tomado las pastillas? Probablemente voy a encontrar valores falsos porque el paracetamol todavía no se ha estabilizado, ¿ya? Entonces, 4 horas es el tiempo en el cual yo debo tomar la muestra de sangre y mandarlo al laboratorio para ver cuánto paracetamol tiene el paciente. En vista de esto, se creó este famoso nomograma, así se le llama a esta curva, a este gráfico, se le llama nomograma, nomograma de Rumack-Matthew, nomograma de Rumack-Matthew. Ese nomograma simplemente me relaciona lo que es una curva que me va a relacionar a través de ese trazado en qué concentración de paracetamol yo voy a dar tratamiento, ¿ya? En este caso, N-acetilcisteína. N-acetilcisteína. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, doctor, se puede, todo bien. ¿Se Creo puede que hay escuchar? alguien que está con micro prendido, por favor. Sí. Un momento. Ujú, muy bien. Listo. Entonces, como les decía, este nomograma me sirve. Si yo, por ejemplo, ¿no? Acá estaba bonito, acá dice horas desde la ingestión y acá está la concentración de paracetamol en microgramos por mililitro. Doctor, ¿qué pasa si yo le tomo, por ejemplo, a las 12 horas de ingesta, ¿no? Acá está, mira, 12 horas. Entonces yo trazo mi línea y trazo acá mi línea y más o menos imagínate que me corresponde a un nivel de 46. ¿Qué quiere decir, doctor? Si el paciente tiene 46 para arriba, le debo dar tratamiento. ¿Qué pasa si el paciente viene a las 12 horas y me sale 7 microgramos por mililitro? Ah, entonces, como está por debajo, no le doy tratamiento, ¿ya? Para eso me sirve el nomograma. ¿Qué pasa si el paciente me viene, por ejemplo, vamos a poner acá, a las 8 horas y me sale 90 microgramos por mililitro, su concentración de paracetamol? Entonces, si yo le tomé la sangre y me sale 90 y ha pasado solo 8 horas, yo digo, ah, no, sí está por el nivel, más o menos que es 80, está por encima del nivel y por lo tanto le voy a dar tratamiento específico, ¿ya? Entonces, ese es el famoso nomograma de Romamat. El número clásico en realidad es 200, ¿ya? Yo les digo que algunos autores dicen no, que no sea 200 sino 150, por eso acá vemos acá un poquito. Ya dicen, ahora no, que hay que ser un poco más conservadores, si ya veo 150 le doy tratamiento. Pero en realidad es un promedio de 150 a 200, ¿no? Y como te digo, esta línea ya viene trazada en el nomograma y tú tienes simplemente que ver si el paciente está calzando ahí para darle tratamiento. Este es es lo mismo, ¿no? Esto de aquí es lo mismo, solo que expresado en tabla y no en gráfico, ¿no? Ahí está tiempo transcurrido desde la ingesta, como ven ahí, consideran 150, no 200, ¿no? Nosotros, si por ejemplo me llega un paciente a las 12 horas, ¿no? ¿Cuánto le correspondería? 30, ¿no? 30 microgramos por mililitro. Si es superior a ello, le voy a dar el tratamiento. Entonces, la gran, la gran pregunta vendría a ser, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es la aplicación de N-acetilcisteína, ¿ya? La N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína tiene la capacidad de detoxificar al cuerpo de la intoxicación por paracetamol. Se puede usar por dosis vía oral o por dosis vía endovenosa. Se dice que la dosis por vía endovenosa puede causar un poquito más de efectos adversos. Sin embargo, en realidad se prefiere a la vía oral por ser un poco más potente, ¿ya? Tenemos ambas dosis. La dosis vía oral, como dice ahí, es de 140 miligramos por kilo de peso y luego se administra 60 miligramos por kilo de peso cada 4 horas hasta completar 17 dosis, ¿no? Esa es la dosis vía oral. Y la forma endovenosa, la dosis es 150 miligramos por kilo de peso, se va a dar mediante infusión en 12 cc de dextrosa al 5% en 1 hora, ¿no? Entonces, yo agarro mi frasco de dextrosa al 5%, le doy 12 cc y lo combino con esta cantidad de N-acetilcisteína, ¿no? Si el paciente pesa 60, por ejemplo, me saldría 9.000 miligramos, que vendría a ser 9 gramos, ¿no? 9 gramos. 9 gramos
de N-acetilcisteína. Todo esto de aquí lo junto y lo paso en 1 hora. ¿Ya? Esto de aquí lo voy a pasar en 1 hora. Luego de eso, ¿qué hago? Luego de esos 50 miligramos por kilo de peso mediante infusión endovenosa en 500 cc de dextrosa en 4 horas. Y luego 100 miligramos por kilo de peso mediante infusión intravenosa en 1000 cc en 16 horas. Una vez que pasé este bolo de 1 hora, ¿qué hago, doctor? Agarro mi dextrosa al 5% y cojo 500 cc y lo sumo a la dosis de 50 miligramos por kilo, ¿no? Nuevamente, si es 60, por ejemplo, 50 miligramos por kilogramo de peso y el paciente pesa 60, sería 50 por 60, 3000, ¿no? 3000, 3 gramos de N-acetilcisteína. Y esto de aquí lo voy a pasar en 4 horas. Ya, esto de acá lo paso en 4 horas. Y luego agarro dextrosa al 5%, ya no 500, sino 1000 cc, y ahora utilizo, en este caso, 50, sino 100 miligramos, o sea, el doble, ¿no? 6 gramos de N-acetilcisteína. Y esto de acá yo no lo voy a pasar en 4 horas, sino en 16. ¿Ya? Entonces lo paso en infusión en 16 horas el goteo y con eso ya traté al paciente con el acetilcisteína. La idea del tratamiento con el acetilcisteína es hacer que el paciente pueda limpiar su cuerpo de paracetamol. Ya es un detoxificante. Ese mayormente es el tratamiento. La N-acetilcisteína se da oral por un periodo de 72 horas, ya dijimos por cuántas dosis, ¿no? Y la mayoría de estudios, como menciona ahí, recomienda un tratamiento por 20, 48 y 72 horas. O sea, los rangos en los cuales yo puedo dar el tratamiento. Además de ello, además del tratamiento de la cisteína, hay que darle soporte al paciente, ¿no? Hay que darle fluidos para que no se le baje la presión. Por ahí, si ustedes han visto de que el paciente con falla hepática ha tenido una encefalopatía muy severa, no puede respirar, hay que intubarlo, hay que ponerle un ventilador mecánico. Si el paciente, doctor, me hace trastorno de coagulación, le puedo dar vitamina K, ojo, ya le puedo dar vitamina K. La vitamina K la tenemos en el hospital como fitomenadiona, ya viene de 10 miligramos y lo puedo dar cada 24 o cada 8 horas. O sea, trato las complicaciones correspondientes a un paciente que tiene falla hepática. Aún así, como les digo, dándole todo el tratamiento posible, es posible que algunos pacientes fallezcan, ¿ya? Porque la intoxicación en realidad a veces es muy severa, pero generalmente con el tratamiento los pacientes van bien, ¿ya? Entonces, el antídoto que va a utilizar es la N-acetilcisteína. Ahora, en cuanto a la indicación del nomograma, eso también varía un poco, ¿no? Algunos dicen eh, que a los pacientes en general hay que hacerles este nomograma, ¿no? A veces tenemos pacientes, por ejemplo, que sabemos el tiempo de ingesta, entonces tenemos que esperar las 4 horas para poder hacerle el nomograma. Pero si yo veo que el paciente, yo le tomo exámenes y tiene pues una elevación de transaminasas muy alta, me está haciendo falla hepática, ¿no? Con daño de órganos importantes o falla renal, entonces yo no voy a esperar al resultado del nomograma para darle tratamiento. Ya, el paciente que tiene una falla de órgano severa, yo le puedo dar el tratamiento con N-acetilcisteína. Si no la tiene, puedo tomarle el nomograma, se le tomó su examen, espero las 4 horas, le tomo su examen y veo. Si el paciente no tiene una alteración importante del paracetamol, una concentración muy alta, entonces no le doy tratamiento y simplemente lo observo, lo hidrato y lo observo. ¿Ya? Entonces, ese es el tratamiento con paracetamol. Muy bien. Y el otro tema a hablar, el anterior por supuesto es muy preguntado, o sea, siempre por ahí han preguntado, muchas veces en los exámenes de la salud, recién dado, ¿cuál es el antídoto para paracetamol? N-acetilcisteína. Esa es la pregunta más clásica. Y el otro tema es la intoxicación por aspirina. La aspirina corresponde a un grupo de fármacos que se le llama salicilatos. Así que también lo puedes encontrar como intoxicación por salicilatos. Claro que en realidad esto de aquí ya no es tan frecuente como ahora vamos a ver.
Doctor, ¿quiénes pertenecen a este grupo de medicamentos? En realidad son muchos. Ahí tenemos al ácido acetilsalicílico, que se abrevia así, ácido acetilsalicílico. Su nombre correcto también se le llama aspirina, lo mismo, ácido acetilsalicílico o aspirina. Y tenemos otros compuestos salicilados, la salicilamida, el salicilato, la acetilsalicila y el ácido acetilsalicílico. Y este de aquí, que lo usan en Europa, que se llama diflunisal. Ojo, diflunisal, que también se usa como AINE, ¿ya? Estos compuestos en realidad, de todos estos, mayormente usamos el primero, lo demás no lo usamos. A veces en cremas, si hay salicilato o acetilsalicila, eso hay en cremas para desinflamantes, pero mayormente nosotros en el mercado usamos la aspirina, ¿no? La aspirina, como vemos aquí también, esta es una clasificación tomada del Goodman de los AINES. Los AINES son los famosos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué, doctor? En contraposición a los corticoides, pues, ¿no? Que los corticoides se consideran siempre antiinflamatorios, pero son esteroides, ¿no? Corticoides. En cambio, el otro grupo son los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos más comúnmente como AINES. De eso tenemos varios tipos. Ahí tenemos los que son no ácidos, los ácidos y los compuestos de aril heterocíclicos. En los ácidos tenemos varios grupos a su vez, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el grupo propiónico. En el propiónico está la mayoría de medicamentos que usamos, por ejemplo, el naproxeno, el ibuprofeno y el ketoprofeno, que son los más usados, ¿no? Grupo propiónico. El grupo acético, acá tenemos al ketorolaco, diclofenaco, también que lo usamos bastante, y la indometacina. En el enólico tenemos a los oxicam, piroxicam, meloxicam, y en el salicilato está ahí como único miembro la aspirina. Estos son los diversos grupos químicos que tenemos de AINES. Entonces, vamos a revisar ahora cómo es que actúan estos AINES, cuál es el mecanismo de acción. Y en general este mecanismo es compartido por todos. Acuérdate que el AINE lo que va a hacer es evitar la acción de dos enzimas muy importantes que son las llamadas ciclooxigenasas, ¿ya? Cuando existe una anoxa a nivel de la célula, o sea, hay un daño celular, los fosfolípidos de la célula van a producir una sustancia que se llama ácido araquidónico. Este ácido araquidónico va a tener dos vías, ¿no? De la ciclooxigenasa. En realidad hay varias, ¿no? Hay tres, a veces consideran hasta más, pero la más importante es la ciclooxigenasa tipo 1 y la 2. A la de tipo 1 se le llama constitutiva y a la 2 se le llama inducible. En general, estas ciclooxigenasas lo que van a hacer es favorecer la producción de sustancias inflamatorias, como prostaglandinas y tromboxanos. En el caso de la COX-1, mayormente va a favorecer la protección de la mucosa gástrica y la hemostasis. Ya, va a favorecer la agregación plaquetaria, o sea, que las plaquetas se unan entre sí, y va a favorecer la protección de la mucosa gástrica. Pero como el antiinflamatorio no esteroideo, lo que va a hacer es inhibir la producción de COX-1. Por lo tanto, al inhibir esto, va a disminuir la agregación plaquetaria, o sea, no va a impedir la hemostasia, que es la cicatrización, ¿no? La disminución de la salida de la sangre. Y por otro lado, como va a obstruir la formación de COX-1, va a disminuir la protección de la mucosa gástrica, ¿ya? Va a disminuir la protección de la mucosa. Por lo tanto, aquí va a favorecer la lesión del estómago, que se va a expresar por hemorragia digestiva, ¿no? Y aquí en este lado va a disminuir la agregación plaquetaria, por lo tanto va a favorecer la antiagregación, se le llama, ¿no? Antiagregación.
De esta manera va a evitar la formación de trombos, la formación de coagulación. Y por otro lado tenemos las prostaglandinas que dependen de la COX-2, cuya función fundamentalmente va a ser generar dolor, inflamación y fiebre. El AINE, en este caso la aspirina u otro que quieran nombrar, por ejemplo el ketorolaco, lo que va a hacer es disminuir la acción de la ciclooxigenasa 2 y por lo tanto va a disminuir el dolor, va a disminuir la inflamación y va a disminuir la fiebre. ¿Ya? Ese es el mecanismo de acción de los AINES en general y desde luego que es aprovechado por la aspirina. ¿Ya? La aspirina, por su parte, entonces va a inactivar permanentemente la ciclooxigenasa de las prostaglandinas, tanto uno como la ciclooxigenasa o llamada COX-2. La COX-1 en realidad está ampliamente expresada, pero sobre todo se está en las plaquetas, ¿ya? Esta característica vamos a usarla nosotros bastante con la aspirina. Esta capacidad que tiene la aspirina para disminuir que las plaquetas se me junten a formar coágulos. Mientras que la COX-2 se expresa en células en sitios inflamatorios, ¿ya? Sobre todo va a ayudar a la inflamación. La COX-3 es una variante de la COX-1. La vida media de la aspirina relativamente es de 15 a 20 minutos y es 50 veces más potente inhibiendo a la COX-1 que a la COX-2. Ojo. O sea, si te preguntan, ¿la aspirina inhibe la COX-2? Por supuesto. Pero como inhibe tanto más a la COX-1, entonces el efecto sobre la COX-2 es relativamente mínimo. Para esto de aquí se han creado unos medicamentos que se llaman inhibidores de la COX-2, ¿no? Estos inhibidores selectivos, estos inhibidores selectivos de la COX-2 o ciclooxigenasa 2, acá tenemos al celecoxib, ¿no? Al etoricoxib, a los coxib, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el beneficio supuestamente de estos, doctor? Que estos solamente inhiben a la COX-2, o sea, de manera selectiva. Por lo tanto, no tienen estos efectos. Uno de los efectos que yo no quiero justamente es este, que es la disminución de la protección de la mucosa gástrica, que me causa en estos pacientes a veces hemorragias digestivas o úlceras. ¿Por qué? Porque el estómago está desprotegido y va a empezar a lesionarse. ¿Ya? Entonces, teóricamente, estos COXIB lo que van a hacer es evitar este efecto adverso y sí me van a atacar la inflamación, que es lo que yo tanto quiero tratar, ¿ya? Eso es en relación a los COXIB, solamente para que sepan, ¿ya? En realidad la aspirina es una pastilla que se absorbe muy bien en el estómago. El nivel plasmático mayor, como les dije, ocurre a los 30 minutos o a los 40 minutos ya tenemos los niveles más altos de concentración de la aspirina. Y a la hora ya hay una disminución de la función plaquetaria, o sea, evita que las plaquetas ya se hundan, ¿no? Si tiene cubierta entérica, el nivel plasmático máximo se alcanza recién a las 3 a 4 horas. Hay medicamentos que tienen cubierta entérica. La biodisponibilidad oral es de aproximadamente 40 a 50%, siendo menor en el caso de la aspirina recubierta. Debido a que la COX es acetilada en la circulación presistémica, el efecto antiplaquetario de la aspirina es en gran parte independiente de la biodisponibilidad sistémica. Quiere decir que el efecto a nivel de las plaquetas no necesita llegar totalmente a la sangre sistémica. Ya desde la circulación presistémica, o sea, desde el hígado, ya tiene algún efecto muy fuerte. Por eso que es independiente de qué tanto llegue a la sangre, ¿ya? En realidad la aspirina actualmente la usamos más que todo por el efecto no tanto antiinflamatorio, sino a nivel de las plaquetas, ojo, ¿ya? Por eso la aspirina mayormente la damos para pacientes con infarto cerebral, para pacientes con infarto del corazón, etcétera. ¿Ya? Mayormente lo usamos por ello. ¿Por qué, doctor? Porque se ha visto que
niveles muy bajitos de aspirina ya me ayudan con las plaquetas. Por ejemplo, una dosis de 160 miligramos reduce, mira, aproximadamente 95% de la producción de este metabolito que es el tromboxana 2, que es el responsable de la unión de las plaquetas, de la agregación plaquetaria. Mira, solo con 160 miligramos ya reduzco 95% la producción del tromboxano. Y si yo uso, mira, dosis menores de 45, solo 45 miligramos, produce una reducción progresiva de la producción de tromboxano que llega al 90% al cabo de una semana. ¿Ya? Entonces, yo para poder generar esta antiagregación plaquetaria, necesito dosis muy bajitas de 45 miligramos, pero en realidad nosotros usamos mayormente 100 o 75, ¿ya? 100 o 75 miligramos al día. Esto en realidad es una dosis bastante baja. ¿Por qué? Porque en realidad, normalmente la aspirina para otras funciones se usaba a dosis mucho mayores, ¿ya? Bueno, acá no dice la dosis exacta, pero les voy a poner acá una comparación. O sea, antes cuando, por ejemplo, tomaban aspirina para el dolor de cabeza o para la inflamación, teníamos que usar dosis de 1 gramo, de 2 o hasta 4 gramos. Mientras que para la antiagregación plaquetaria, como les he dicho, en realidad bastaría con dosis tan pequeñitas como 45 miligramos. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia de dosis, no? Estamos hablando de 1000 miligramos contra 45 miligramos. Entonces, actualmente la aspirina ya no se usa tanto para el dolor de cabeza, no se usa para la inflamación, porque tenemos otros medicamentos como el ibuprofeno, el naproxeno y los coxib que me cumplen la misma función. Pregunta por enésima vez, ¿para qué se me usa la aspirina? Para la antiagregación plaquetaria, ¿ya? La aspirina en dosis baja bloquea reversiblemente la COX-1, evitando la formación de tromboxano. Esto de aquí, como les dije, inhibe la agresión plaquetaria y nos da este efecto antitrombótico. Doctor, si nosotros diéramos más dosis, por ejemplo de 4 gramos, bloquearíamos ambas enzimas y se genera un efecto analgésico y ¿te das cuenta? O sea, para tú tener un efecto bueno de analgesia, de combatir el dolor, deberías dar una dosis altísima. Mira, y dosis de 4 a 8 gramos, ahí sí tenía la dosis, de 4 a 8 gramos, que es un montón, recién hago este efecto antiinflamatorio. Ahora, usted dirá, doctor, pero ¿por qué se hacía eso antes? Obviamente porque no existían, pues, otros medicamentos, ¿no? O sea, antes la aspirina se usaba para todo, incluso para artritis reumatoide, ¿ya? Por eso es que esto de aquí puede generar antes intoxicaciones. Y por eso ya ustedes me entienden ahorita que ya no es tan frecuente la intoxicación por salicilate, ¿ya? Esta dosis equivalente podrían causar dosis a nivel del plasma. O sea, tú le tomabas examen de sangre y llegabas a 300 microgramos por mililitro, que se considera una dosis bastante tóxica, ¿ya? Entonces, a nivel de efecto antitrombótico ya hablamos, ¿no? Que sobre todo depende del efecto COX-1, que necesita dosis muy bajas para generar el efecto antitrombótico. ¿En quién se recomienda sobre todo usar aspirina? En pacientes, como les digo, con infarto cerebral y con enfermedad cardíaca, en el cual me preocupa que el paciente no haga trombos. Ya dijimos que el efecto antiinflamatorio se consigue con la inhibición de ambas enzimas, sobre todo la COX-2, y por lo tanto también es necesario usar más dosis, ¿no? Al disminuir las prostaglandinas, vamos a nosotros lograr este efecto analgésico. Y también disminuyendo las prostaglandinas en el hipotálamo vamos a causar el efecto antipirético. ¿Qué es antipirético? Bajar la fiebre. Antipirético es el efecto contra la fiebre, ¿no? También, doctor, se ha visto un beneficio de la aspirina porque en pacientes que toman aspirina se ha visto que hay una disminución de alguno de los tipos de cáncer, sobre todo el cáncer de colon, ¿ya? Entonces se propugna, se dice, se hipotetiza que la aspirina también puede tener un efecto antiproliferativo, por eso se dice. A nivel renal, si la aspirina se acumula en demasía, también puede causar problemas y mayormente afecta a los túbulos renales, afectando la reabsorción del ácido úrico, ¿ya? Afectando la reabsorción del ácido úrico. Ese es el mayor
efecto adverso a nivel renal. Ahora, entre las manifestaciones negativas de la aspirina, tiene muchas nuevamente. Algunas no se relacionan con la dosis, simplemente son efectos idiosincráticos. Uno de ellos es el síndrome de Reye, ¿no? Este síndrome de Reye es un síndrome temible que los pediatras siempre temen en niños que tienen generalmente una infección viral, ya sea por varicela o por gripe, ¿no? Ya se ha dicho de que mejor en estos pacientes, o sea, se dice, se contraviene, se prohíbe el uso de aspirina en pacientes con niños con infecciones virales. Aquí el paciente puede tener una reacción adversa muy rara, pero que a veces es catastrófica, ¿ya? ¿Qué más también? Puede inducir úlceras gástricas, intestinales. Desde luego que puede haber más irritación gástrica si el paciente consume alcohol. Y cuidado, que la aspirina, como tiene un efecto antiagregante, si el paciente se va a operar, tiene que suspender el uso una semana antes, ¿no? Una semana antes debe evitar el uso. En realidad, la aspirina se va a transformar en ácido acetilsalicílico y el ácido acetilsalicílico se va a transformar en el ácido salicílico. Este ácido salicílico tiene un hidrogenión y un anión salicilato. Cuando existe un acúmulo de esta sustancia, del salicilato, puede haber problemas y las intoxicaciones tenían un aproximado de 5 a 15% de letalidad, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar ya de lo que es la intoxicación por ácido acetilsalicílico. Los niveles terapéuticos están de 10 a 30 miligramos por decilitro y por encima de ellos pueden causar muchos efectos adversos, como puede ser déficits neurológicos, comas, convulsiones, edema pulmonar, hipotensiones y también insuficiencia renal. Pero la intoxicación por aspirina, por ácido acetilsalicílico, tiene sobre todo una triada clásica, que es esta de aquí, ¿ya? Tres características. Uno, la hiperventilación, ¿ya? La hiperventilación, irritación gástrica, o sea, dolor gástrico, o dolor a nivel epigástrico, y tinnitus. Tinnitus es el zumbido. Eso es algo característico de la intoxicación por salicilatos. Se dice que cuando el salicilato está por un nivel muy superior va a producir una estimulación del centro respiratorio y por lo tanto el paciente va a empezar a hiperventilar. Por eso que el paciente tiene una respiración rápida, ¿ya? Hiperventilación. También los niveles tóxicos producen un desacoplamiento en la fosforilación oxidativa y empieza a acumularse ácido láctico. Por lo tanto, el paciente también puede presentar una acidosis metabólica, ¿ya? La acidosis metabólica es característico de la intoxicación por salicilatos. Y este cuadrito lo que hace es resumir los distintos grados de severidad de la intoxicación. Depende, como han visto ustedes, mayormente del nivel de salicilato, ¿no? Ya les dije que más de 300 es algo anormal. Se considera moderado si es más de 600 en adultos y más de 800 se considera severo, ¿no? Al inicio puede haber dolor abdominal, náuseas y vómitos, tinnitus, polimnia, ¿no? Hiperventilación. Cuando ya es un nivel moderado, ojo, puede haber hipertermia, ¿ya? Hipertermia, deshidratación, descoordinación e intranquilidad. Y en niveles más altos hay hipotensión, ojo, ¿ah? Hipotensión. Ya baja de la presión y ya se puede incrementar incluso la presencia de sangrados. El paciente puede llegar al estupor, al coma, a la falla renal y también al edema pulmonar. Ya todo esto es relacionado a la intoxicación por salicilato. ¿Cuál es el tratamiento de la intoxicación por aspirina, por salicilato? Como les digo, en realidad es bastante rara. Aquí está indicado hacer el lavado gástrico, ¿no? Siempre y cuando el paciente tenga poco tiempo, 1 hora de haber ingerido. También me sirve la dosis de carbón activado. El carbón activado puede utilizarse en estos pacientes, sobre todo si es en las primeras horas. Y también tenemos un mecanismo que no es usado mucho, pero si se acuerdan la clase que les dije que la alcalinización de la orina
es todavía usada en la intoxicación por salicilatos. ¿Ya? La alcalinización de la orina es un procedimiento por el cual volvemos a la orina alcalina, de lo que normalmente es ácida. ¿Cómo hacemos eso, doctor? Se administra bicarbonato de sodio por vía endovenosa, nada más, ¿ya? Y eso que me ayuda, que va a volverse la orina alcalí, y eso va a ayudar a la eliminación del salicilato. Pero aún así, existe una fuerte posibilidad de que el paciente me vaya a diálisis, ¿ya? Esta intoxicación me daña el riñón, como les había mencionado. Entonces, ¿qué indicaciones hay de diálisis? Si el paciente tiene una intoxicación severa, está totalmente dormido, no responde, alucina, tiene coma, convulsiones o edema pulmonar, está indicada la diálisis. ¿Ya? También, dependiendo del nivel de la sangre, más de 800 dijimos que era una intoxicación severa, ¿verdad? Severa. O 600 si tiene síntomas significativos. Entonces, si el paciente tiene esta dosis de salicilato en la sangre, también es un indicador de diálisis. Paciente que tenga falla renal, inestabilidad hemodinámica, la acidosis metabólica persiste luego de la hidratación, o paciente que esté sobrecargado de volumen, no tenga edemas y no puede eliminar. ¿Ya? Esto es lo mismo en realidad. Esto tiene que ver con más o menos la dosis de aspirina que ha consumido el paciente, ¿no? Si tú le encuentras una dosis de menos de 125 y está totalmente normal, se va de alta con el psiquiatra, porque obviamente es un paciente que ha tratado de hacerse daño. Más de 125 no conocía, le puedo dar carbón activado. Si el paciente tiene mucha dosis y ha estado menos de una hora, le puedo hacer un lavado gástrico que todavía le va a ayudar, ¿no? Luego tengo que ver si el paciente tiene criterios de severidad. ¿Cuáles son los criterios de severidad? Coma, convulsiones, falla renal aguda y edema pulmonar. Si hace eso, ¿qué pasa, doctor? ¿Qué hago? Diálisis de ahí. Si no hace eso, entonces hidrato y realizo medición sérica a las 4 horas, ¿no? Simplemente hidrato y controlo. Si el paciente, por ejemplo, ha bajado sus niveles, se va de alta. Y si el paciente todavía tiene niveles altos, le puedo dar nuevamente carbón activado y voy a ver la posibilidad de alcalinizar la orina si el paciente tiene un dosaje todavía alto de 600-800 y si me persiste más de 800 le voy a dar hemodiálisis. ¿Ya? Si me persiste más de 800 le voy a dar hemodiálisis. Finalmente monitorizo el fluido y voy a repetir niveles séricos hasta ver una normalidad. Lo de aquí simplemente es el proceso de alcalinización de la orina que hemos dicho que me sirve. ¿Ya? Esta es una alcalinización. Esta es una de las pocas intoxicaciones en los que alcalinizar la orina me ayuda realmente con el paciente. ¿Ya? Entonces, mayormente yo me voy a dar cuenta en un paciente que ha consumido mucha cantidad de aspirina y tenga pues alteraciones clásicas como hemos mencionado, ¿no? El tinnitus, el zumbido de oídos, algo realmente característico, la hiperventilación del paciente, ¿no? Y a veces en grados extremos puede tener hipertermia también, ¿ya? Muy bien, esto es lo mismo en realidad. Cuando dializa un paciente con intoxicación por aspirina, ya dijimos los valores, más de 80, más de 100 miligramos por decilitro en la serología, ¿no? Si el paciente tiene pues una acidosis metabólica muy intensa, si el paciente está hipotenso, si tiene falla renal o está muy comprometido al nivel neurológico, también es indicado la hemodiálisis. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, chicos.